Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Egun on denorik, ongi etorri. Bueno, pues estamos en este evento que para el Ayuntamiento de Lerín supone un reto y supone también una puesta en valor de la cultura en Lerín. Como todos y todas, me imagino que ya sabéis, Lerín Tierra Estrella marcó un antes y un después en nuestro pueblo, pero esto es una cuestión de empoderamiento y de ir para arriba, como no puede ser de otra manera. Y este año se celebra el primer curso de verano de la Universidad Pública de Navarra en nuestro pueblo. Como digo, importantísimo, nos pone en el mapa de nuevo, nos pone en el mapa de la cultura cura el alma, y en este caso no puedo estar más contenta, más orgullosa de que el curso se llame Hibridación entre el arte, la ciencia y la tecnología. Un reto muy alto, ¿no? Porque realmente hablar de arte puede ser pues, una cosa habitual, pero vincularla a la ciencia y a la tecnología le va a dar un nivel que nos va a hacer aprender mucho y nos va a hacer estar en la cresta de la ola. Quiero dar las gracias, como no podría ser de otra manera, bueno, pues a los directores de este curso, que es Gustavo Ochoa Lezaun, profesor del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la Universidad Pública de Navarra, a Humberto Bustince Sola, profesor del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la Universidad Pública de Navarra, y a Teresa Cruz. A Teresa Cruz tendría que darle las gracias al principio, el medio y al final, porque Teresa está en todas estas salsas y estas salsas le dan todos los aditamentos a Lerín para que sea un pueblo ejemplar en todos los sentidos. Así que gracias, Teresa. Se vincula a Lerín y lo da todo. Quiero dar las gracias a Alfonso Pérez Osía, director de Actividades Divulgativas, Cultura Científica y de la Innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, a Álvaro Martínez, Sevilla, matemático, investigador y divulgador de la Universidad de Granada, experto en ciencia y arte, miembro de DASTI, Instituto Andaluz Interuniversitario en Data, Science and no sé si lo voy a decir bien, Computational Intelligence. Gracias, Álvaro. Almudena Timón Sánchez, responsable de Comunicación y Marketing del CIP, Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias por estar aquí. A Carlos Sáenz Gamasa, profesor del Departamento de Ciencias de la Universidad Pública de Navarra. A Roberto García Valencia, trabaja en el Planetario y nos acompaña habitualmente. A Sergio Alonso Burgos, profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada y miembro de DASTI. A Javier Armentia, fructuoso astrofísico y comunicador científico, ya casi se ha empadronado en Lerín, ¿verdad? A Xavier González, científico de datos. A Josu Rodríguez, ingeniero informático e investigador de inteligencia artificial. Y a Raúl Ibáñez Torres, matemático, profesor de geometría en la Universidad del País Vasco y también divulgador científico. El plantel no puede ser mejor, no podemos estar en mejores manos y también quiero daros las gracias por apuntaros a este curso y por hacer que sea una realidad. Así que nada más, desde el Ayuntamiento de Lerín, gracias a todo el conjunto de personas que hacen posible que hoy estemos aquí y que sean 3 días de disfrute y de muchas ganas de estar en Lerín, de disfrutar de Lerín, de tener una experiencia singular en Lerín y, de verdad, llenarnos de esa sabiduría que nos vais a transmitir. Así que, nada más, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, bien halladas y bien hallados. Muchas gracias. Le paso la palabra, ¿no? Pues le paso la palabra a Humberto. ¿De acuerdo? O sea que adelante, Humberto. Un momento. Ahí. Muchas gracias. Egun on denori, buenos días a todas y a todos. A ver, yo estoy aquí, me acabo de enterar, en representación de la Universidad Pública de Navarra. Está bien, porque
vamos, llevamos con orgullo, Gustavo y yo, ser del mismo departamento desde hace muchos años, desde que prácticamente se fundó. Los cursos de verano de las universidades yo creo que reflejan un poco digamos, el dominio cultural o el interés cultural que hay en todas las comunidades. De hecho, es que es una apuesta siempre muy grande. Tengo que decir que actualmente los más importantes están entre Navarra, el País Vasco y el Palacio de la Magdalena de Santander, que bueno, son históricos. Pero sí que es cierto que a nivel de asistencia los cursos de verano de la Universidad Pública de Navarra están batiendo todos los récords, y es de agradecer. Además, me alegra mucho que estar en Lerín con vosotros y vosotras porque el intentar descentralizar los cursos de una universidad pequeña para sacarlos fuera de Pamplona ha sido todo un reto. Y este es el primer año que ya creo que hay 6 cursos de verano fuera de Pamplona. Y empezamos con el de Lerín, luego seguirá el de Ujue, etcétera, pero se trata de llevar la cultura fuera de lo que es siempre el curso de verano clásico de un sitio que se hace en Pamplona, en el Condestable, en la universidad, etcétera. En ese sentido, pues hay que agradecer desde la universidad la colaboración de los ayuntamientos y en este caso vuestra apuesta por este tipo de programas y de cursos. Como ya he dicho, creo que hay 6 cursos fuera de Pamplona y se empieza por este y luego se continuará en Ujue. A ver, respecto al programa, bueno, a mí me parece que el objetivo del curso es algo maravilloso, porque decir algo así como es dar a conocer las conexiones entre arte, ciencia y tecnología, me parece que es imprescindible en la sociedad que estamos viviendo. Luego habrá una mesa redonda y hablaremos de los últimos avances que han tirado por tierra pues prácticamente todo lo que se hablaba de arte hasta hace poco. De hecho, un alumno nuestro lee su tesis el 26 de este mes y su título es Humanidades Digitales con Inteligencia Artificial. Entonces el tema no puede ser más de actualidad y sobre todo desde el 13 de marzo de este año el tema de la inteligencia artificial, en este caso en el arte, ha cambiado radicalmente. Yo soy muy contrario a todo lo que se habla, o sea, se confunde la ciencia ficción con la ciencia. Yo espero dejar todo eso bien claro en la mesa redonda. Bueno, respecto al curso que voy a decir, bueno, pues tenemos la conferencia inaugural, Intersecciones y Conexiones, impartida por el profesor Alfonso Pérez. Después tenemos una mesa redonda, aportaciones de la ciencia y la tecnología al arte, donde ya se ha mencionado anteriormente los que vamos a participar. Decir que en esta parte me gustaría insistir en los últimos avances de la inteligencia artificial. Bueno, astronomía y arte, increíble, taller teórico de astrofísica y taller práctico de astrografía. Bueno, respecto a mañana, yo tengo aquí el corazón un poco dolido, porque hay un paseo matemático de Álvaro Martínez que se lo propuse hacerlo en Ujue, y llevo varios años diciéndole tienes que venir a Ujue a hacerlo. No consigo más que estuve hace 10 días en Granada y volví a coger otra vez tu libro, que ya se guarda como oro en paño porque hay pocos libros. Y la verdad es que me gustaría que en algún momento se hiciese eso, no solamente lo que se hace en Granada, también hacerlo en Pamplona. Creo que tenemos todo un claustro y algunos sitios artísticos para hacer un recorrido de matemáticas por Pamplona. También decir, bueno, que mañana tenemos astronomía, música y matemáticas con Javier Armentia. Luego hablaré también, el planetario participa en todos estos cursos, no solamente en Lerín, sino también participa en los de Ujue y son fundamentales para todo esto. De hecho, es que este año también van a dar charlas del planetario en San Sebastián. En San Sebastián asociados a los cursos de verano de la Universidad Pública de Navarra. Bueno, tecnologías, inteligencia artificial y arte, por 2 alumnos de doctorado que están especializados en ChatGPT. Todo el que quiera saber un poco cómo se van a utilizar estas últimas herramientas, insisto, publicadas tal cual se utilizan actualmente en arte, el 13 de marzo de este año. Entonces,
yo creo que es buena oportunidad porque van a traer con ordenador, una forma de cómo construir cuadros, cómo modificar a partir de un cuadro, cómo interpretar la luz, si está bien o mal. Les he insistido que pongan sobre todo no los casos que aciertan, sino también los casos que fallan. Porque parece que hemos resuelto, acabamos de resolver la máquina que nos va a sustituir. Nada más lejos de la realidad. Es una guerra que hay entre dos grandes potencias económicas, Microsoft y Google, pero por lo menos saber que cuando se pone un cuadro en el ordenador con ChatGPT, que lo interprete y ya veremos qué sorpresas nos llevamos todos. Entonces son dos personas que están haciendo la tesis con nosotros. Y esto ya es el miércoles. Y el miércoles tenemos también las matemáticas como herramienta de creación artística. Bueno, dar las gracias desde la Universidad Pública de Navarra por la iniciativa de Lerín, el Ayuntamiento de Lerín, de participar en los cursos y espero que continúe durante próximas ediciones. Muchas gracias a todos y no puedo decir nada más. Teresa. Pues yo creo que ni nuestros mejores sueños hace 7 años, cuando empezamos a organizar Lerín Tierra Estrella, podíamos pensar que íbamos a tener un curso de verano de la Universidad Pública de Navarra aquí. Y así que estamos dispuestos a darlo todo. Espero que vosotros también, porque el curso sale porque estáis matriculados y desde el primer minuto habéis empezado a dar una respuesta increíble. Y sobre todo porque está Esther, que si no, decimos muchas veces Consuelo y yo, si no estuviese Esther habría que inventarla, vamos, te la robábamos. Sí. Es fundamental para que todo esto haya podido salir de la manera en la que queremos que salga. Es el primer curso que organizamos y vamos a hacer cosas que no estarán muy bien. Entonces tenéis que estar muy atentos para identificarlas y avisarnos, porque el año que viene vamos a ir a por el segundo. Entonces tenemos que ir aprendiendo, cuanto antes nos equivoquemos, antes lo sepamos, antes lo solucionamos. Este curso de ciencia, arte y tecnología, que hemos llamado hibridación, los 3 directores del curso compartimos que la ciencia, como cualquier cosa de la vida, no entiende de fronteras. Por eso, relacionar ciencia con arte, con tecnología, es siempre algo que nos va a dar buenos resultados. Además, como somos muy valientes, este año, que era el primero, hemos dicho, pues con las matemáticas, que es lo más complicado. La gran mayoría de la gente que viene a nuestras actividades de ciencia y arte, a los paseos matemáticos que organizamos, la gran mayoría, sí, lo que ofrecemos es un taller de geometría y proporciones, no viene nadie. Pero un paseo matemático por el románico navarro es capaz de atraer una emoción y de quitar el miedito a los que lo podíamos tener. Y el que sabe de qué va, pues lo disfruta porque lo ve desde otro ángulo. Pensamos que el arte aporta a la divulgación del conocimiento científico, que es a lo que nos dedicamos nosotros, le aporta la emoción y quita el miedo. Pero también la ciencia hay cosas que aporta al arte. Por ejemplo, le aporta lenguajes nuevos, le aporta nuevas maneras de desarrollar la creatividad. A partir de la vinculación entre ciencia y arte van a ocurrir cosas que no sabemos qué va a ser. En la hibridación pasa como con los paraguayos. ¿De qué es mezcla el paraguayo? O la nectarina, de melocotón y de manzana. Y ni es melocotón ni es manzana. Pues una cosa así nos va a pasar con esta hibridación entre ciencia y arte, que no sabemos qué va a ocurrir, pero que en todo el mundo se está empezando a mover. Y como es una tendencia y una tendencia de vanguardia, y en Lerín somos así, pues a la tendencia de vanguardia para estar hablando y discutiendo y adquiriendo formación sobre las cosas que importan ahora en el mundo. Los profesores que han venido les podéis interrumpir en cualquier momento. Podéis preguntarle todo lo que se os ocurra. No hay ninguna pregunta mala, solo la que se queda en la cabeza. Hay que preguntar. A veces hay que preguntar tonterías para que luego no te dé vergüenza preguntar más cosas, pero tenéis que participar desde el primer momento. Ellos tienen que hacer que estéis a gusto y vosotros tenéis que ponérselo fácil haciendo preguntas, porque la pregunta es la esencia de la ciencia. Saber hacerse preguntas es lo más importante para entender cómo funciona el mundo de la ciencia. Así que yo espero que disfrutéis muchísimo, que el año que viene repitáis, que nos ayudéis a mejorar
y que nos ayudéis también a consolidar este proyecto tan bonito de ciencia, arte y tecnología en Lerín. Muchas gracias a la universidad, al ayuntamiento, que ha estado siempre desde el primer momento y que no es habitual que pasen estas cosas, y eso pasa porque Lerín es diferente. Pues muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar más que nada como lerinés, porque todo lo demás, lo importante ya está dicho, pero para los de Lerín es importante también lo que voy a decir ahora, ¿no? Yo empiezo por decir que me siento orgulloso de que efectivamente en Lerín se haga un curso de verano de la Universidad Pública de Navarra, que puede parecer una cosa sencilla, pero como ya se ha comentado, es una cosa realmente importante. Un pueblo pequeño que somos, y que sea organizador de un curso de verano de la universidad, pues tiene relevancia. Además, hay que resaltar que, claro, esto no es una casualidad en Lerín. Desde hace muchos años estamos disfrutando de eventos de gran importancia. Recuerdo desde que se hizo la Fundación Amado Alonso, en colaboración con el Gobierno de Navarra y con la Universidad Pública de Navarra también, y los premios Amado Alonso son de prestigio internacional. Amado Alonso quizás no se le reconocía mucho aquí, pero es una persona lingüista, crítico literario de fama mundial, y aquí tardamos muchos años en hacer ese reconocimiento, y afortunadamente, como digo, desde hace muchos años el Ayuntamiento de Lerín creó esa fundación. Se otorga ese premio cada año y como solemos ver, vienen gente de cualquier parte del mundo, como ganadores o que participan en ese evento. Además de eso, no podemos olvidarnos, por supuesto, de las jornadas de Lerín Tierra Estrella, que han terminado han terminado no, continuar evidentemente, pero que a través de las cuales se ha conseguido nada menos que ser Lerín el primer pueblo Starlight de España. Todas esas cosas, insisto, habría que ponerlas en valor cada vez que se pueda, porque no todos los pueblos pueden presumir de eso. Y como todo lo demás creo que más o menos se ha explicado suficientemente bien, vamos a comenzar con la lección inaugural que va a dar el profesor... Sí. Perdonad un momentico, sí. Es que estoy viendo todo el rato a Tomás Hierro. Sí. Me gustaría decir que para mí es una de las personas más importantes de mi vida, porque el primer proyecto de investigación que yo hice, lo hice bajo su dirección. Era profesor de lengua y literatura, como todos sabéis. Es que ya estoy hablando no como representante de la universidad, sino como Humberto Bustince, por eso... Sí. Estuvimos involucrados en hacer un estudio que leían los adolescentes hace 30 y muchos años, y me hace mucha ilusión ver su fotografía aquí, porque ha sido de las grandes aportaciones que ha habido en Navarra al mundo cultural en los últimos años. Nada más que eso, ¿eh? No, nada, termino. Bueno, vamos a contar con personas, científicos, también del ámbito del arte, evidentemente, de mucho prestigio. Los iremos conociendo en las distintas actividades, pero ahora vamos a comenzar con nada menos que con una charla de Alfonso Pérez Osía, que es, ya lo hemos nombrado, pero lo voy a repetir, tiene un cargo muy importante, nada menos que director de actividades divulgativas, de cultura científica y de la innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es un organismo de mucha relevancia también. Entonces, vamos a disfrutar ya de esta lección inaugural, que seguro que está muy bien. Bueno, buenos días a todos. La verdad, estoy encantado de estar aquí en Lerín. Llegué ayer y la verdad es que desde que llegué la acogida ha sido estupenda y estoy contentísimo, y espero que lo que os vengo a contar
pues os resulte interesante y os sugiera, ¿no? Lo primero, no vengo a dar una lección magistral, ni mucho menos. Tenía previsto hablaros de algunas cosas, pero he ido pensando y creo que voy a acabar hablando un poco de otras. Y en ese sentido va a ser más una charla, más que una lección. En ese sentido, como comentaba Teresa, si queréis preguntar, si queréis intervenir, si queréis apuntar, corregir seguramente cosas de las que diré, estáis invitadísimos a hacerlo, por favor, hacedlo. Y lo primero que me gustaría es contaros quién soy, porque creo que es importante saber desde la posición que las personas hablan, ¿no? Para que se entienda un poco mejor lo que dicen. Yo soy una persona que era un vocacional de la biología. Yo era de esas personas que cuando era pequeño, con mi familia veíamos el programa de Félix Rodríguez de la Fuente en casa, ¿no? Y aquello inflamó mi imaginación y mi interés, y yo era un vocacional. Yo quería ser como Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Y entonces pues me puse a estudiar biología. Me licencié en ciencias biológicas, hice la especialidad de zoología. Y mis primeros pasos, en cuanto terminé la carrera, pues fueron intentarme situar en ese ámbito de trabajo, ¿no? Ver si podía encontrar algo relacionado con la zoología. Eso pues no era fácil en aquel momento, creo que ahora tampoco. Y de repente se cruzó en mi vida, en un verano, recuerdo, contactaron conmigo por si quería trabajar en una exposición de ciencia que organizaba la Fundación La Caixa. Yo soy de Barcelona, y que iba a estar en verano, pues no recuerdo ahora exactamente dónde, haciendo una pequeña gira, ¿no? Y pensé, hombre, pues sí, porque mira, me saco un dinero, me asomo a una nueva cosa que no conozco, y os aseguro que aquello me cambió la vida, porque fue descubrir lo bonito que son las exposiciones, y lo importante que es no solo hacer ciencia, investigar y publicar, sino comunicar la ciencia, ¿no? Y yo eso lo vi a través de los ojos de los visitantes que visitaron aquella exposición, ¿no? Ahí me di cuenta de lo importante que era ese eslabón más de la cadena, ¿no? Si al final la ciencia que se genera no llega a la sociedad, no nos llega a nosotros, a los ciudadanos, en el fondo es un poco como si no existiera, ¿no? Y ahí cambió un poco mi vocación. De querer ser Félix Rodríguez de la Fuente, de repente quise ser comisario de exposiciones científicas. Y desde ahí hasta el día de hoy, os puedo decir que mi trabajo ha estado siempre vinculado a la producción, la gestión, la producción de exposiciones, siempre de ciencia, ¿no? He tenido la suerte yo creo que he trabajado con todos los museos de ciencia que existen en este país, si no todos, casi todos, y en ese sentido me considero un privilegiado. Y ha sido siempre mi trabajo en ese sentido, ¿no? En el ámbito de las exposiciones, de los museos, y luego con una mirada puesta siempre en el visitante, ¿no? Para mí el visitante es el elemento que hay que mirar para evaluar la calidad de una exposición o de un museo. Yo creo que es a través de los ojos del visitante, a través de los comentarios del visitante, a través del público, a través de lo que podemos hacer una verdadera evaluación de las cosas, ¿no? Entonces, ya os digo, mi ámbito de trabajo ese, y mi foco siempre he puesto un poco en el visitante, ¿no? Y actualmente, como se ha mencionado, pues trabajo en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Es una fundación que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación, y digamos que somos una herramienta que tiene el Ministerio para muchas cosas, ¿no? Entre otras, desde la Fundación gestionamos el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es el museo de referencia, digamos, de ámbito nacional, que tiene las colecciones y el patrimonio científico y tecnológico de España, que tiene 3 sedes. Tiene 2 sedes en Madrid y una sede en Coruña. Y ese también ha sido, pues, mi ámbito de trabajo dentro de la Fundación de la FECIT.
Bueno, dicho todo esto, yo creo que ya me tenéis situado para que así lo que voy a contar lo podáis circunscribir como en un contexto, ¿no? Bueno, y os voy a hablar un poco sobre arte, ciencia y tecnología y desde esa posición de FECIT que decide, el año pasado la Fundación Española decide que va a abrir una línea estratégica sobre arte, ciencia y tecnología, ¿no? ¿Y por qué decide hacer eso? A ver si sale aquí. Sí. Yo creo que esta frase explica mucho algunas cosas que se han señalado en esta presentación y el por qué, de repente, desde una fundación que trabaja en el ámbito de la ciencia y trabaja para el Ministerio de Ciencia, se decide abrir una línea estratégica, es decir, poner mucho peso en eso, que se va a llamar así, arte, ciencia y tecnología, ¿no? Y aquí tenéis un poco la respuesta. Esta es una frase, un aforismo de Jorge Wagensberg. Jorge Wagensberg, no sé si lo conocéis, fue, yo creo que se puede decir, uno de los, o el museólogo, digamos, científico más importante que hemos tenido en este país. Trabajó muchos años para la Fundación La Caixa, puso en marcha los museos Cosmo Caixa, que tiene la Fundación La Caixa, fueron los primeros en España que mostraban como el modelo, ya no de los museos de colección de ciencia, sino los museos de interacción con los elementos manipulativos y demás. En fin, esa persona fue la que nos trajo un poco ese modelo a España, ¿no? Era un gran pensador, además de museólogo, y esta frase me encanta, ¿no? Yo se la he oído decir varias veces, y dice eso, ¿no? La realidad no tiene la culpa de los planes de estudio, que es muy, yo creo que gana mucho sentido, cobra mucho sentido en este contexto del arte, la ciencia y la tecnología, ¿no? Y más si nos fijamos en la complejidad que tiene el mundo actual, ¿no? Los retos al que nos interpela este mundo que vivimos hoy tienen tal complejidad que si no somos capaces de componer con los diferentes conocimientos que tenemos un mensaje sumando todos esos conocimientos, no seremos capaces de dos cosas. No seremos capaces de explicar lo que está pasando, es decir, de tener un relato sobre qué significa el mundo en el siglo XXI o la civilización en el siglo XXI, y al no tener un relato completo, tampoco podremos proponer soluciones para enfrentar los grandes retos al que nos interpela este mundo complejo, ¿no? Y estoy pensando ahora, por ejemplo, en el cambio climático, ¿no? Todos hemos oído hablar del cambio climático, ¿no? Que, por cierto, aquí hago un pequeño inciso científico. Pienso que la expresión de cambio climático no es del todo acertada, en el sentido de que el clima ha cambiado siempre. El clima cambia siempre. Sería quizá más correcto hablar de calentamiento global, ¿no? Que se hace en algunos foros y en algunas ocasiones, porque estamos viviendo un episodio, ¿no? Claramente de calentamiento global, pero el clima pues ha cambiado siempre. Bueno, cierro el inciso y, como os decía, ¿no? Desde luego yo creo que podemos estar todos de acuerdo que si tenemos hoy un reto y una problemática que tenemos que abordar desde todos los frentes, es la del cambio climático, la del calentamiento global, ¿no? Y eso, en el seno de la propia ciencia, se ha visto y se vio hace unos años que si había que proponer algún tipo de respuesta, alguna solución, había que explicar qué pasaba, ninguna disciplina científica por sí mismo iba a ser capaz de hacerlo. Es decir, los que estudian los glaciares y que miden cómo los glaciares se van fundiendo y cómo desaparecen los hielos de la Tierra, pues tienen un relato, tienen unos datos, tienen unas metodologías y pueden proponer unas ideas en torno al
a lo que está pasando, ¿no? Pero luego tienes a los oceanógrafos, ¿no?, que estudian las dinámicas de los océanos, cómo eso cambia. Tienes a los que estudian el clima, cómo cambia el clima. Tienes a los biólogos que estudian las extinciones. Ahora parece que desaparecen más especies. Claro, al final, si queremos construir de verdad un relato de qué significa el cambio climático o el calentamiento global desde el ámbito de la ciencia, no hay más remedio que componer todos esos conocimientos de las diferentes disciplinas científicas, ¿no? O sea, yo creo que, y en ese sentido, por eso os pongo aquí este logotipo, este es el logotipo del, esto que se denomina el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es esta institución que se crea con una intención clarísima, que es la de componer esos diferentes conocimientos que dan las diferentes disciplinas científicas. Esta es una institución en la que la mayoría son científicos, pero no hacen investigación científica. Lo que hacen es analizan la investigación científica que hacen los diferentes grupos de especialistas, que hacen los oceanógrafos. ¿Qué conclusiones sacan los glaciólogos? ¿Qué dicen los biólogos, los meteorólogos, los climatólogos? Y con todo eso componen ese conocimiento para generar un informe que elaboran anualmente con todo el trabajo de investigación que hacen los diferentes grupos, y es un informe que se envía a los diferentes países del mundo, a los diferentes responsables de gobierno de los países, para que puedan primero conocer, ¿no?, y tener datos fiables, y a partir de ahí pues, desarrollar políticas, normativas que vengan a solucionar un poco ese problema que tenemos, ¿no? Pero insisto, la ciencia en el fondo, eso es un reconocimiento desde la propia ciencia que ninguna disciplina científica será capaz ni construir un relato coherente y completo ni dar una solución, ¿no? Bueno, doy dos pasos atrás porque os quería, como os decía al principio, de repente desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología se decide apostar por abrir una línea estratégica, ¿no?, arte, ciencia y tecnología. Y os quería contar un poco a través de qué lo hemos hecho o cómo hemos iniciado este camino, ¿no? Por una parte, que es una de las cosas que os vengo a presentar aquí además, hemos hecho... Claro, nosotros somos una fundación, como os decía, dedicados fundamentalmente al ámbito científico, ¿no? Entonces, en el ecosistema, en el escenario del arte y la ciencia y la tecnología, hay muchos actores ya. Hay muchos actores, hay muchos agentes, hay muchas instituciones que trabajan, y nos parecía que lo más prudente y lo primero que teníamos que hacer era tener una foto de ese escenario, de ese panorama, para saber, en función de las capacidades que tiene nuestra fundación, dónde podíamos situarnos, dónde podíamos aparecer en ese ecosistema, de qué manera y aportando qué, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido lo que se llama un libro blanco, ¿no?, que es como, bueno, cómo está el estado de la cuestión en esta intersección del arte, la ciencia y la tecnología, ¿no? Y entonces hemos publicado un libro blanco al respecto, que además viene a ser una revisión de una publicación que ya hizo la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en el año 2007. Ya hicimos un libro blanco sobre esta cuestión y nos parecía que era el primer paso más lógico, ¿no? Ya que habíamos tenido ese antecedente, pues revisarlo al estado de hoy. Han pasado de 2007 a hoy pues ya unos cuantos años. Ha habido mucho desarrollo en esa intersección arte, ciencia, tecnología. Lo que convenía sobre todo era pues tener una visión actualizada de esa cuestión, ¿no? Así que eso lo hemos publicado ahora recientemente. Después, como os comentaba también al principio, desde la Fundación gestionamos el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y nos parecía que ese podía ser una herramienta, un espacio, un buen escaparate para el desarrollo y la presentación de proyectos de arte, ciencia y tecnología, ¿no? Así que también hemos puesto, digamos, de alguna manera, el museo, un poco lo hemos alineado con esa estrategia.
¿no? Luego os contaré un par de proyectos que hemos hecho en el museo en ese sentido. Bueno, unos primeros pasos, ¿no? Desde FECIT también hay otros proyectos, quizá alguno lo conocéis, que ya históricamente descansaban un poco en este ámbito de la intersección de arte, ciencia y tecnología, como son FotCiencia, quizá algunos de vosotros lo conocéis, es un concurso de fotografía científica. Es decir, ya habían algunos antecedentes y proyectos que se situaban en esa línea y que hemos, por supuesto, continuado apostando por ellos y profundizando en ellos, ¿no? O algunos otros nuevos, como un ciclo de cine científico que vamos a presentar ahora próximamente en la Cineteca de Madrid, que une esas dos ideas, ¿no? El cine y la ciencia, ¿no? Y también este año ha sido el primero que, no sé si conocéis, desde FECIT se gestiona unos fondos, una convocatoria de ayudas para proyectos de cultura científica y de innovación. Pues en esta pasada edición, en esta convocatoria, hemos abierto un apartado específico para proyectos de arte, ciencia y tecnología. Es decir, proyectos que estén hechos siempre con esas dos patas, que es la de un artista y la de un científico, ¿no? Entonces, pues como os digo, esa intención y esa línea estratégica se despliega como en estas cuatro grandes líneas de trabajo que me gustaría ahora un poco contaros con algo más de detalle, ¿no? Bueno, aquí sí, también no podía dejar de mencionar que esta cuestión, la del arte, la ciencia y la tecnología, es una cuestión que en Europa también la propia Comisión Europea está cada vez insistiendo más y trasladando el mensaje de lo importante que es que la cultura, en general, la cultura entendida como el conocimiento tanto científico como artístico, como de otro tipo, tiene que moverse, o los proyectos en el ámbito de la cultura tienen que moverse hacia aquí, ¿no? Hacia tres palabras que son claves, ¿no? Que son esas tres que aparecen arriba a la derecha, que son beautiful, o sea, bonito, es decir, estética, es decir, arte, ¿no? Sustainable, es decir, sostenible, un poco es lo que estábamos señalando sobre el cambio climático y demás, y together, que tiene el significado de todos juntos, de inclusión, de participación. Esos tres grandes ejes, sin duda, van a ser, al menos desde el punto de vista de la Comisión Europea, las líneas maestras sobre las que debe moverse o debemos empezar a orientar toda la actividad, digamos, cultural, ¿no? Es decir, integrar a los artistas, hacerlas sostenibles y hacerlas inclusivas, ¿no? Resumo mucho, pero son esos tres grandes ejes, sin duda, los que marcarán un poco el desarrollo de los proyectos culturales. Es donde va a estar, pues, el dinero que Europa destine para este tipo de cosas. Se va a privilegiar que los proyectos funcionen con estos parámetros. Es decir, al final va a ser un poco la tendencia en la que todos vamos a estar. Sí, en este sentido, vaya qué oscura se ve esta. En fin, solo quería mencionar, esta es una línea de convocatoria de financiación europea, se llama S+T+Arts, es decir, ciencia, tecnología y artes, y es una convocatoria relativamente reciente, con mucho dinero para proyectos que se dirijan en esa dirección, ¿no? Bueno, yo os voy a contar ahora entonces esas cuatro líneas que hemos abierto en FECIT, que os decía. Una de ellas, como os señalaba, es la que se produce en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que gestionamos desde la Fundación. Una primera reflexión es que nosotros nos veníamos haciendo mucho tiempo. Cuando tú analizas las estadísticas de qué gente nos visita, ¿no? ¿Qué gente visita los museos de ciencia? Pues normalmente hay una fuente bastante fiable,
que depende del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene un organismo que se llama el Laboratorio Permanente de Público para Museos, que están continuamente, digamos, analizando qué públicos vienen a los museos, por qué vienen, sus motivaciones, sus intereses, en fin, y van publicando pues diferentes datos al respecto, ¿no? Había uno que siempre nos había llamado mucho la atención, al menos a mí personalmente. Es un dato que a lo mejor os cito y es un poco antiguo, creo que ya tiene unos años, pero venía a decir algo así, venía a decir que el público de los museos de ciencia, bueno, creo que la pregunta se refería a museos y exposiciones de ciencia, ¿no? Que a veces las exposiciones pueden no estar en un museo de la ciencia, pueden estar en un centro, digamos, más cultural o algo así, pero bueno, la cuestión era la gente que reconocía que al menos una vez al año visitaba un museo de la ciencia o iba a ver una exposición científica, más o menos representaba un 15% de la población española. También, por situar el dato en su contexto, os tengo que decir que este organismo, el Ministerio de Cultura, trabaja fundamentalmente con los museos nacionales. Es decir, esta estadística o esta encuesta no está hecha sobre todos los museos que existen en España ni todos los museos de ciencia de España. Pero bueno, no deja de ser un dato, ¿no? Y que llama mucho la atención, claro, un 15%. Es decir, el 85% de la gente no nos visita, ni siquiera una vez al año. Claro, a mí eso, como gestor de museos, como os contaba antes, era un dato que siempre claro, decías, bueno, a ver, pues ¿qué hacemos? Pues hagamos algo, porque parece que lo tenemos fácil, ¿no? El 85% de nuestro público no viene, ¿no? ¿Por qué os cuento todo esto? Porque a mí una de las primeras... Claro, y tengo que dar otro dato aquí. Si hacías el mismo análisis sobre los museos de arte, la proporción cambiaba un poco, el dato cambiaba un poco y subía. La gente que reconocía que al menos una vez al año visitaba una exposición de arte o visitaba un museo de arte era bastante superior, casi el doble de los que visitaban un museo de ciencia, ¿no? Claro, entonces la primera reflexión que surge es, oye, pues vamos a abrir un poco nuestro discurso, porque a veces los museos de ciencia nos ha pasado un poco eso. Hemos tenido un discurso excesivamente científico, excesivamente académico, y entonces es verdad, tenemos un público muy fiel, muy bueno, pero es una parroquia, por decirlo de alguna manera, pequeña, ¿no? Pequeña en relación a lo que es la población, ¿no? Entonces la primera reflexión surge por ahí, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor, si los museos de arte tienen más público que nosotros, quizá si somos capaces de tener un discurso más amplio o, si no un discurso, poder ofrecer contenidos que tienen una dimensión más allá de la ciencia, eso puede ser un buen reclamo para atraer nuevos visitantes, ¿no? Ese 85 que no ha venido nunca, ¿no? Que no va a un museo de ciencia porque cree que lo que hay allí no le interesa. A lo mejor si presentamos algo con un artista, pues es la excusa perfecta para ese tipo de público para que venga, ¿no? O sea que esa primera reflexión es un poco casi como muy pragmática, ¿no? De decir, ¿cómo puedo hacer para tener más público, ¿no? Pues eso va muy alineado con abrir el discurso, meter a los artistas, meter a los diseñadores, meter otro tipo de agentes culturales que le den más atractivo o una dimensión diferente al Museo de Ciencia, ¿no? Está, en ese sentido, un primer paso que dijimos, bueno, vamos a probar un poco cómo va esta estrategia, ¿no? El año pasado, en el mes de, creo que fue mayo, junio, inauguramos esta exposición, se llama Invisibilidad, y está centrada en la figura de Arturo Duperier y sus investigaciones sobre los rayos cósmicos. Arturo Duperier fue un investigador español que hizo aportaciones muy significativas en el estudio de los rayos cósmicos. Pero bueno, como pasó con muchos otros investigadores y agentes culturales, ¿no? La guerra, digamos, la guerra civil en España provocó que tuviera que, digamos, cortar su carrera, su trayectoria científica. Acabó en el Reino Unido,
trabajando también en su ámbito y haciendo aportaciones interesantes, pero bueno, no pudo tener una carrera, digamos, continuada, ¿no? Entonces, hace unos años, en el museo, recibimos a la familia de Duperier, que nos legó toda su documentación, sus cartas, su biblioteca, en fin, incluso materiales más personales y demás. Eso suele pasar en el museo, ¿no? Y a partir de recibir ese legado, el museo normalmente lo investiga, lo documenta y si tenemos la ocasión, el tiempo y el presupuesto, pues hacemos una pequeña exposición para aprovechar un poco todo ese trabajo de investigación y demás, ¿no? Bueno, pues es lo que hicimos en este caso. Inauguramos, ya, como os decía, el pasado mes de, creo que fue junio, la exposición sobre Arturo Duperier y los rayos cósmicos, y fue el primer momento que dijimos, bueno, venga, vamos a probar esa fórmula de ir más allá del discurso científico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a buscarnos un artista, porque si no, al final tampoco salimos del discurso científico, ¿no? Hay que ser capaz de incorporar otra voz que tiene otro conocimiento, que tiene otro método de obtención de ese conocimiento, que a veces no coincide con el científico, o corre en paralelo, pero bueno, vamos a darnos esa oportunidad, ¿no? Y dentro del equipo de comisarios de la exposición, que los menciono aquí, son José Manuel Sánchez Ron, es un investigador muy reconocido español, sobre todo se ha dedicado a la historia de la ciencia en España y demás, hizo aportaciones muy interesantes a la exposición. Luego tuvimos a Francisco Barradas, que es él proviene del ámbito más educativo y su especialidad está en hacer didáctica sobre este tipo de con partículas subatómicas, rayos cósmicos, estos temas tan abstractos, ¿no? Y la tercera pata de ese equipo de comisarios, que era un artista que se llama Linarejos Moreno, que la identificamos porque en algún momento había generado obra artística en la que había utilizado los rayos cósmicos como uno de los ingredientes de su obra, ¿no? Total, que nos lanzamos, dijimos, pues ya está. Hacemos un equipo de 3 comisarios y a ver qué pasa. Y lo que ha pasado ha sido, bajo mi punto de vista, espectacular y súper interesante. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué tiene esta exposición y cuál ha sido la aportación del artista, ¿no? Bueno, voy a ver si funciona este vídeo, que creo que sí, ¿o no? Yo lo estoy viendo aquí, pero no lo estoy viendo en la pantalla grande. No, esto no va. A ver, ¿y si lo disparo desde aquí? Espera, que igual está cargando un poco de paciencia. Está cargando. Pero no sé. Bueno, tampoco es imprescindible ver el vídeo. Déjale dando y si carga... Se lo podemos pasar. Sí. Pero déjalo cargando a ver si lo carga. Sí, bueno, este no es, pero os explico un poco lo que el vídeo muestra a partir de esta imagen. Bueno, una de las cosas que presentamos en la exposición es un detector de rayos cósmicos. Y quisimos fabricar uno, esto lo hicimos con uno de los comisarios, con Francisco Barradas, y con un investigador del CIEMAT, del Centro de Investigaciones Medioambientales. Desarrollamos un detector de rayos. Bueno, a ver, ¿qué son los rayos cósmicos? Los rayos cósmicos son partículas subatómicas que
pues ahora mismo nos están atravesando a todos. Bueno, yo veo que hay personas que saben mucho más de esto que yo, Javier. Si digo algo que no es, me corriges. Son diferentes tipos de partículas subatómicas que nos llegan a la Tierra porque están por el universo viajando, moviéndose continuamente, y cuando llegan a la Tierra, en el choque con la atmósfera, se descomponen, se rompen y nos llegan a nosotros, ¿no? Es una lluvia continua, es una lluvia que no vemos, pero ahora mismo nos está cayendo aquí y atravesando a todos, ¿no? Entonces Dupérier estudiaba esto y lo estudió a partir de generar unos instrumentos, unos aparatos que fueran capaces de detectar esas partículas, ¿no? Y lo que nosotros quisimos hacer fue reproducir los mismos aparatos que se había hecho Dupérier en su época. Y ahora lo digo, lo hicimos con un investigador del CIEMAT, y es un sistema que está basado, el detector es este aparatito que se ve aquí, metido en esta urna de metacrilato. Son unos pequeños tubos, se llaman tubos Geiger, son unos tubos que en su interior tienen un gas que es muy, muy reactivo a cualquier señal de carga eléctrica, ¿no? Y las partículas subatómicas pueden tener carga eléctrica. Entonces eso, digamos que... Sí. Ahora se oye muchísimo, pero... Vale, entonces, bueno, fabricamos ese detector con esa misma tecnología, ¿no? Con los tubos Geiger. Y ese aparato tiene una estructura muy parecida a esta estructura grande que vemos aquí, ¿no? Son unos tubos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puestos como en dos filas, ¿no? La estructura de este aparato es así porque así la detección de esas partículas, el aparato puede discriminar si la partícula viene de arriba abajo, viene con un cierto ángulo por el lado o cómo. ¿Por qué? Porque al tener esas dos bandejas, si una partícula provoca detección en este tubo y en este, yo sé que el rayo, esa partícula ha caído así. Si el tubo que me da detección es este y este, yo sé que la partícula ha venido en esa otra dirección, ¿no? Entonces, esta estructura de tubos permite discriminar el ángulo con el que esas partículas nos están cayendo. Vale, reprodujimos todo eso. Y claro, la pregunta que venía a continuación era, ¿y ahora cómo le cuentas tú al visitante todo esto? Quiere decir, esta complejidad de que no, la detección es así, es asá, porque... Y entonces dijimos, vale, pues ¿por qué no generamos? Y aquí es donde entraba la parte con el artista, ¿no? Oye, ¿qué se te ocurre a ti que podemos hacer para que esto el visitante lo entienda de alguna manera? Ah, vale, pues lo que podemos hacer es, que es lo que hicimos, como os decía, el detector es este, pero reprodujimos a una escala mucho más grande la estructura de tubos Geiger. En este caso, en lugar de tubos Geiger, son tubos fluorescentes. Y lo que hace es que cada vez que este aparato realiza una detección, traslada la señal de la detección aquí, y aquí la vemos en forma de luz y de sonido. Cada vez que hay una detección de una partícula, pues si era de arriba hacia abajo se encienden además con un determinado color, si es en ángulo se encienden con otro color y suena una nota musical, ¿no? Es una solución muy sencilla, pero bueno, una interfaz para entender qué estaba pasando en ese aparato, ¿no?, de detección. Vale. Esto, bueno, he puesto aquí esta nota porque lo acabamos de presentar en el Festival Sonar de Barcelona. Sabéis que es un festival de música electrónica y tiene además un apartado, el Sonar D, que es lo que se llama Sonar Día, que no tiene tanto, es más un formato congreso que un formato de espectáculo.
en el que hay muchos tecnólogos, pues hemos presentado allí el detector. La verdad es que ha tenido un éxito increíble. Bueno, y en fin, generamos esta pieza. Y ahora os quiero contar una cosa que pasó y que a mí fue la que realmente me convenció de que arte, ciencia y tecnología tienen unas conexiones, unas intersecciones muy, muy fértiles, ¿no? Esto estaba situado en la exposición, como os digo, iba funcionando y ibas oyendo la secuencia de notas musicales que esto iba produciendo, ¿no? Y en otra parte de la exposición teníamos una instalación de la propia artista que os señalaba, Linarejos Moreno, que hizo hace un tiempo. Es la que nos ayudó a identificarla como la artista que nos podía ayudar en esto. Ella había hecho unas piezas audiovisuales filmando una cámara de niebla. Una cámara de niebla es otro aparato que existe para la detección de los rayos cósmicos. No os la quiero contar porque primero que no sabría y es muy complicada. Pero bueno, es muy visual, ¿no? Las cámaras de niebla tienen como unos líquidos, están a saturación y digamos que lo que nos deja ver es las señales, los rastros de las partículas subatómicas estas, ¿no? Y le había puesto una ambientación sonora para hacerlo más atractivo. Aquella producción audiovisual era una cámara fija sobre una cámara de niebla con música de Schoenberg. Schoenberg es un autor, digamos, de las vanguardias, pero música clásica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de repente, un día estando en la exposición, allí se produjo esa magia que os digo, ¿no? Por un lado se oía esto funcionando y por el otro lado se oía esa pieza audiovisual de esta artista. Y de repente, cuando estabas en medio, a una distancia como para oír una y otra, ostras, parecía que estaban hechas con toda la intención del mundo. Aquello parecía, o sea, entre las dos fuentes de sonido componían una fuente de sonido. Aquello era coherente, aquello sonaba muy bien. Claro, y entonces eso te lleva a preguntar, ¿no?, al artista, oye, pero ¿por qué escogiste Schoenberg? Claro, lo primero que empiezas a pensar es, bueno, claro, es que esta pieza musical, pues por lo que sea, por el tempo que tiene, por el tono, por la, ha sido una casualidad, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta que no es tan casualidad, que resulta que ella, Schoenberg, lo había escogido porque Schoenberg era el artista que estaba generando música en el mismo momento que se estaban obteniendo las imágenes de las cámaras de niebla, ¿no? Y no solo eso, sino que en ese mismo momento también, en esa misma época, fijaros esto, a la izquierda lo que vemos es una imagen de una cámara de niebla, ¿no? De unas muy específicas que se llaman cámaras de burbujas, bueno, una imagen de rayos cósmicos, cómo se detectan en una cámara de niebla. Y a la derecha es una obra de Kandinsky, ¿no? Oye, no sé, aquí hay al menos te haces la pregunta de decir, oye, aquí hay alguna conexión. ¿Esto es casualidad o hay algo más que la casualidad, ¿no? Dos formas de conocimiento humano, ¿no? La ciencia, que es un conocimiento que obtenemos por el método científico, y el conocimiento artístico que se obtiene de otra manera, ¿no? Y de repente, aquí hay una coincidencia, ¿no? O no, o es coincidencia. Claro, esa fue el motor de todo un tiempo de reflexión, de investigación. O sea, eso ya tiene un valor por sí mismo. O sea, cómo te hace pensar, ¿no? Cómo te saca de tu dinámica. Pues los comisarios científicos ante esto era como, primero negarlo un poco, no, bueno, esto es casualidad, porque esto debió ser así. Pero luego no, te vas, o sea, al final es como un motor, ¿no? Un motor de la curiosidad y de entender, ¿no? Y llegas, por ejemplo, una de las cosas que averiguamos, ¿no? La biblioteca de Kandinsky prácticamente se conserva entera
Está en el Pompidou de París. Si tú ves la biblioteca de Kandinsky, te das cuenta que le interesaba mucho la ciencia, que tenía un montón de revistas científicas y precisamente por ser un coetáneo de ese momento, en esas revistas científicas estaban este tipo de imágenes. O sea que, de alguna manera, bueno, son esas cosas que están como en el espíritu del tiempo, ¿no? Y que diferentes, pues seguramente Kandinsky vio alguna de esas imágenes y se le quedó, ¿no? En fin, pero como os digo, es siempre interesante porque al menos te obliga a... te proporciona como las preguntas o la motivación para seguir investigando un poco más. Mira, aquí os hablaba antes de esa pieza que digamos que entró en coincidencia con el sonido que generaba el contador detector. Esto es un fotograma de lo que es de las imágenes de esa filmación del artista de una cámara de niebla, ¿no? Al final se ven como estos rastros, las diferentes partículas dejan diferentes tipos de rastros, ¿no? Pero son así como estas trazas, estas líneas, ¿no? Y luego dentro de la exposición lo que hay también, creamos como también un pequeño espacio para presentar obra artística. Presentamos la obra que hizo Linarejos Moreno en torno a los rayos cósmicos, ¿no? Que ella trabaja sobre unas arpilleras, sobre unas telas, en las que hay una gráfica que juega, se mueve entre estas dos ideas, ¿no? Entre las imágenes de las cámaras y una cierta, como rescatando los valores estéticos que tienen las imágenes de las cámaras y llevarlo a una formalización más artística, ¿no? O sea que construimos como una pequeña sala de exposiciones de arte dentro de la exposición de ciencia. Y la verdad que os tengo que decir, claro, entonces luego dices, bueno, como os decía también al principio, ¿no? ¿Y esto ha ido bien, ha ido mal, ha funcionado, no ha funcionado? Bueno, vamos a ver al público, vamos a ver el público qué dice. Vamos a ver el público qué opina, ¿no? Y la sensación que tenemos, la exposición aún está y aún estará un tiempo más, es decir, seguimos evaluando esa cuestión, pero la sensación que tenemos es que ha provocado, claro, nuestro público tampoco estaba muy acostumbrado a encontrarse una obra artística dentro del museo o no era lo esperado, ¿no? Pero la sensación que tenemos es que esa primera sorpresa es siempre muy buena en el sentido de que provoca el pensamiento, ¿no? Al final los museos, muchas veces, y las exposiciones, a ver cómo lo digo para que no suene mal, pero yo creo que el aprendizaje no se produce en los museos. Es decir, los museos no somos buenas herramientas para que la gente aprenda, ¿no? Pero sí somos excelentes herramientas para estimular hacia el aprendizaje, ¿no? Para provocar, para sorprender. Al final el aprendizaje es un proceso mucho más largo, ¿no? Siempre individual. Uno no aprende algo que no quiera aprender. Y uno lo aprende cuando uno se hace la pregunta a sí mismo. Entonces es cuando es inevitable que te pones y hasta que no respondes eso, no paras, ¿no? Entonces, en ese sentido somos muy buenos los museos para hacer esa pregunta, ¿sabes? Para trasladar para estimular hacia el conocimiento. Pero creo que no somos buenos como espacios de aprendizaje, ¿no? Para eso existen las universidades, existen actividades como esta que estamos desarrollando hoy aquí, ¿no? Existe la escuela, la educación formal, ¿no? Lo nuestro es otro papel. Pero bueno, eso a lo mejor es una opinión muy personal que muchos de mis colegas no compartirían, pero la quería dejar aquí porque a mí me da la sensación
que este tipo de proyectos lo que provocan es eso, ¿no? Provocan la pregunta, la curiosidad, y para mí eso es muy, muy importante como papel de los museos, ¿no? Bueno, como os decía, hay una parte de trabajo de la Fundación que se ha centrado en los proyectos en el museo. Este es otro de los que os hablaba. Este es un proyecto que FECID viene desarrollando hace mucho tiempo. Es un concurso de fotografía científica. Es un proyecto que hacemos con el CSIC, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me parece que ya está en su edición número 20, es decir, es un proyecto que ya tiene trayectoria y que al final, un poco el mensaje, uno de los mensajes que yo creo que tiene este proyecto es: muchas veces a la ciencia te puedes acercar por las cualidades estéticas. Las cualidades estéticas, que las cosas sean bonitas, que la belleza es también un estímulo hacia el conocimiento. Y muchas veces eso desde la ciencia se ha descuidado, porque parece que la ciencia, bueno, lo que ha de ser es muy rigurosa, muy exacta. Pues yo creo que también ha de ser bonita. Ha de tener, nos ha de seducir desde la estética, ¿no? Y este concurso de fotografía yo creo que se sitúa un poco en ese punto, ¿no? Esas son fotografías que las hacen diferentes investigadores y que forman parte de sus rutinas de investigación, ¿no? Pues fotografías que se hacen, como en este caso, ¿no?, con microscopios, es decir, microfotografía, ¿no?, y que nos desvelan, pues son mundos muy sugerentes que no sabemos lo que es, ¿no?, pero que despiertan un poco ese gusto por la estética, por esas cualidades. Yo creo que también nos pueden llevar al conocimiento, ¿no? Otro ejemplo más. Esta creo que se llamaba Mosca Warhol, ¿no? Aquí hay Mosca Warhol. Han jugado con aquellas imágenes que hacía Warhol, que tenía Este es un proyecto que funciona muy bien. Se hace el concurso, se hace una selección de los ganadores en diferentes categorías todos los años. Hay incluso una categoría para las escuelas que hacen los niños en los colegios. A mí me llama la atención mucho este concurso, cómo se pide a los concursantes, a los que participan, que identifiquen con qué cámara han hecho la fotografía, ¿no? Últimamente, no sabéis, la mitad de las fotografías se hacen ya con un móvil, ya lo de las Canon, Nikon ya ha desaparecido. Me sorprende mucho. Y en ese sentido, la comunidad escolar, claro, el acceso ahora a ese tipo de dispositivos ya es mucho más universal, y hay un montón de chavales que participan y nos envían fotos de, bueno, que hacen en el colegio y que tienen que ver con cuestiones científicas, pero siempre buscando esa cosa bonita, ¿no?, bella, estética. Vale, y una tercera cosa que señalaba al principio, ¿no? ¿Y qué más hacemos? Pues bueno, hemos incluido dentro de nuestra convocatoria de ayudas para proyectos de cultura científica un apartado específico para proyectos de arte, ciencia y tecnología, ¿no? En esta pasada edición fue la primera vez que incluimos el apartado. Pues no está mal, hay una dotación de 250.000 euros que normalmente se reparten bastante para que sean bastantes proyectos los que pueden beneficiarse de las ayudas. Y ya os digo, y el requisito era, me imagino que lo iremos afinando, pero se tenían que dar dos patas para formar parte de esta categoría. Para optar a esta categoría tenías que tener un artista y un científico. Esa era un poco la condición, ¿no? Y que el proyecto surgiera de esa colaboración o de esa unión o de esa integración, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido. Han habido un montón de proyectos que se han presentado. No puedo adelantarme mucho porque aún se está evaluando y demás, pero vamos, estamos muy satisfechos de la respuesta lo cual nos confirma en lo que os decía al principio. Yo creo que es una tendencia inevitable. Hay que caminar hacia esta composición de conocimientos, ¿no? De hecho, yo me fijo, por ejemplo, otra vez hablo desde mi posición, ¿no? Pero si tú analizas
¿cuáles son las instituciones en el ámbito europeo que se dedican a la divulgación de la ciencia en un formato museo, que están teniendo más éxito? Ostras, todas están trabajando en estos ámbitos y con estos lenguajes y demás. Incluso son las que están captando al público más difícil para los museos, que es el público que está entre los 16 y los 25 años. Si tú analizas cuál es el perfil del visitante de determinadas instituciones que trabajan en este ámbito, ostras, es sorprendente. Es decir, yo también creo que la gente joven, las sensibilidades de la gente van cambiando. La gente joven creo que es más joven, ¿no? Es muy sensible a esto, entiende muy bien estos discursos más amplios, no pone las caras que a veces ponemos la gente de mi edad con estas cosas así un poco. Bueno, a ver, la naturalidad con la que lo viven yo creo que, en fin, es diferente y es, como os digo, lo convierte como inevitable, creo, ¿no? Vale, y en este sentido, si os quería señalar, esta es una exposición que desde FECIT estamos promoviendo para que se vea por España, porque nos parece que es un ejemplo muy bueno de todo esto que estoy hablando, ¿no? Es una exposición, se llama Cerebros, habla fundamentalmente de lo que es el cerebro humano, pero el cerebro humano no es el único que existe en el planeta. Hay otros cerebros, hay otras inteligencias, y es un poco un guiño a eso, ¿no? Vamos a hablar del cerebro, pero no solo del cerebro humano, sino de otras inteligencias que existen. Y es una exposición que ya tiene unos años y la hizo una institución de esas que os hablaba, ¿no? Que cuando miras a ver quién está haciendo cosas en este sentido y quién tiene éxito, esta es sin duda una de ellas. Se llama Wellcome Collection, están en Londres. Es una institución que tiene una colección impresionante, un legado de Henry Wellcome, y que se dedican a hacer exposiciones que siempre descansan en la parte como de salud, sanidad, sociedad y ciencia, ¿no? Siempre se mueven en ese terreno. Y siempre, si visitáis su sede, está en Euston Road. Es que creo que tengo una imagen aquí. Sí, exacto. Es que no quería dejar de hablar de esta institución. Esa fotografía de la izquierda es lo primero que uno ve cuando entra en el museo, ¿no? Y lo que ve es un visitante boca abajo, ¿no? Hay como un maniquí, una persona que está colgando del techo, y es como una declaración de principios. A mí me encanta, ¿no? Porque es como, lo que te vamos a enseñar aquí tiene otro, tienes que cambiar tu punto de vista. O sea, si no vas a... O sea, tienes que ver esto con otros ojos, ¿no? Esos ojos que os digo que la gente joven yo veo que tiene respecto a otras generaciones, ¿no? Es como, vamos a darle la vuelta a esto, porque cuando le das la vuelta lo ves de otra manera y eso te lleva a otros lugares, ¿no? Si no, nunca sales como de un discurso que está muy bien, pero está muy limitado, ¿no? Y me parece una declaración de principios espectacular, ¿no? Entras y lo primero que ves, además te sorprende, ¿no? Está como en el solo entrar. Y ya os digo, hacen exposiciones que descansan un poco, siempre es salud, sanidad, sociedad y no sé, esa por ejemplo que hay allí, la de la izquierda, Miracle Charms, esta era preciosa, era de, ¿sabéis? Los exvotos, estas cosas que se ofrecían o se ofrecen a la Iglesia cuando uno ha sufrido a lo mejor una crisis de salud y luego se ha recuperado o ha tenido, pues era una colección de exvotos, sobre todo hechos en México. Allí parece que esto tiene una tradición, y entonces son pequeñas obras de arte, pequeños cuadritos, ¿no? Una persona que le atropelló un tren, perdió una pierna, pero luego se recuperó y entonces se encarga a un artista que se dedica a hacer estas cosas un pequeño cuadro que reproduzca ese episodio de cómo el tren lo atropelló, pero él... Entonces era una colección impresionante de pequeñas obritas de arte hechas por artistas desconocidos, ¿no? Gente que trabaja en los pueblos para hacer estas cosas mexicanas, y aprovechaba
todos esos elementos tan atractivos, tan bonitos que te sugieren para hablar sobre salud, sobre sanidad, sobre diferentes cuestiones, ¿no? Tienen ese abordaje y tienen un éxito, como os digo, increíble, de público y de prestigio como institución, ¿no? Y vuelvo un poco atrás, esta es una exposición suya que ya tiene unos años y que el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y la Fundación Telefónica identificaron como un contenido muy interesante. Se presentó en Barcelona, un éxito de público tremendo. Yo creo que en Madrid está acabando sus últimos días. La buena noticia es que va a empezar una pequeña gira por España. Me parece que va a estar, bueno, no lo sé aún, mejor me callo por no meter la pata, pero vamos, sé que va a estar en 3 o 4 destinos en España. Y es una exposición que habla, como os digo, ¿no?, qué es el cerebro como órgano anatómico, ¿no?, cómo funciona, etc., y como mente, ¿no? Es decir, es un órgano pero que tiene unas capacidades, unas funciones, funciona de una manera, y ese análisis lo hace a través de obra artística. Hay obra de más de 20 artistas, algunos españoles, Joan Fontcuberta tiene obra en esta exposición, en fin, hay diferentes artistas que han generado piezas sobre diferentes cuestiones para la exposición. Entonces, la formalización es casi como de una exposición de arte, ¿no?, pero te está hablando de cuestiones científicas, ¿no? En fin, muy interesante, muy atractiva. Vale, y esta es, tampoco quería dejar de señalarla, esta es otra de las instituciones de referencia en este sentido. La Science Gallery estaban en Dublín. Digo estaban porque, curiosamente, y a pesar de ser una de las instituciones más prestigiosas y a la que todo el mundo ha mirado durante mucho tiempo, ahora ha cerrado su sede de Dublín. En fin, no voy a entrar en analizar por qué, pero han cerrado su sede de Dublín. Lo que pasa que mientras han cerrado la de Dublín, creo que a lo largo del mundo, porque tenían un proyecto para generar como una red de museitos, de pequeños centros, que funcionaran todos bajo unos mismos parámetros, de manera que luego se pudieran intercambiar los contenidos y formaran como un proyecto a nivel mundial, ¿no? Le llamaban la Science Gallery World Network, la red como mundial de la Science Gallery, ¿no? Y me parece que son ya 7 centros los que hay en el mundo que funcionan, o sea, tienen como una forma de trabajar parecida, de manera que luego pueden intercambiar todo lo que hacen, ¿no?, en formato sobre todo expositivo. Y trabajan siempre en esos parámetros de ciencia, arte, sobre todo utilizando mucho lo que se llama el diseño especulativo, ¿no? Como el diseño te permite anticiparte, construir relatos como de qué pasará y si, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y tienen un éxito entre la gente joven también increíble. Ya os digo, la de Dublín ha cerrado, pero en el mundo hay, en todo el mundo, sé que en India hay una, en los Estados Unidos hay otra, en fin, parece que son 7. Y en ese sentido es verdad, también os quería dar esta referencia, por si a alguien le interesa un poco leer algún libro interesante. Este se acaba de publicar hace poco, es de este señor que se llama Michael John Gurman. Esta persona fue la que puso en marcha la idea de la Science Gallery en Dublín. Yo creo que es de las mentes más, digamos, más lúcidas en el ámbito de la museología científica y hacia dónde tiene que caminar la museología científica, ¿no? Ahora mismo está, me parece que es en Hamburgo, está poniendo en marcha un nuevo museo de ciencias naturales, pero el del siglo XXI. Él quiere hacer el Museo de Ciencias Naturales del siglo XXI. No se sabe muy bien en qué consistirá el proyecto, pero estoy seguro que será una cosa, se convertirá en una de las referencias, al menos en Europa. Y él defiende una idea que es la que da título a este libro, ¿no? Él dice que el futuro de los museos de ciencia, tendrán que ser como colisionadores de ideas. Es decir, ya no vale hacer un discurso y trasladar un discurso hecho, ¿no?, a la gente. La gente ya no quiere eso, la gente joven no quiere eso, ¿no? Lo que habrá que hacer será meter personas de ámbitos diferentes, con ideas diferentes,
que tengan ideas diferentes y hacerlas colisionar y ver qué sale de allí, ¿no? Es decir, no podemos simplificar las cosas. La complejidad del mundo, o sea, hay un momento que las hemos de complejizar también para entenderlas, ¿no? Si intentamos siempre simplificar, la complejidad no la vamos a entender, ¿no? Entonces, y él propone eso, ¿no? Me gusta mucho el título, ¿no? Los museos tienen que ser colisionadores de ideas, ¿no? Que también es un poco aquella idea que os he trasladado de los museos han de ser proveedores de estímulos, ¿no? Que decía yo al principio. Yo creo que tiene un poco ese sentido también, ¿no? Hemos más de lanzar, ¿no? De lanzar pequeñas ideas y ver qué pasa, más que lanzar discursos o relatos hechos, ¿no? Incluso buscando la participación de la gente. Ese es el otro elemento de la New Bauhaus europea, ¿no? La gente ya no quiere que le cuentes una cosa, quiere de alguna manera poder decir sobre esa cosa también, ¿no? Participar en la construcción como del relato. En ese sentido hay un proyecto muy bonito que se ha hecho en Matadero al que yo he asistido y que también fue otro de esos descubrimientos sobre estas cosas. Os cuento cómo fue, muy brevemente. Se hizo en Matadero, Madrid, es un gran centro cultural en el que tienen un problema en la ciudad, y es que esa zona, como está muy asfaltada, es todo muy... no hay verde, ¿no? ¿Qué ocurre en verano? Que coge muchísimo calor. Y ese barrio, si tú tienes un mapa térmico de la ciudad de Madrid, claramente ese barrio está, pues no sé, 2 grados por encima de los barrios más cercanos, ¿no? Es decir, hay un problema o una cuestión a solventar desde las políticas públicas, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué se propone desde Matadero? Se dice, vale, vamos a hacer un proceso de participación, es decir, vamos a hacer colisionar ideas, vamos a traer gente que puede aportar soluciones a esto o partes de soluciones a esto, a ver qué pasa. Y entonces traen a un ingeniero, a un jardinero, a los propios vecinos del barrio para que opinen. Claro, son los vecinos, también tendrán que estar de acuerdo con eso, ¿no? Traen a un cineasta para que filme todo ese proceso de a ver qué pasa. Traen juntan esa cosa de colisión de ideas, ¿no? Eso sí, hay unas personas que están mediando un poco, hacen esa intermediación cultural, existen metodologías para esto. Y claro, al final es como, yo les preguntaba a los responsables, ¿pero qué queréis? Y decía, no, queremos construir una solución, pero no una solución que ya la tengamos hecha. Es decir, si yo voy al ingeniero y le digo, oye, tengo aquí un problema de que esto se calienta demasiado, ¿qué va a hacer? Él te dice, ya tiene la solución, te va a dar la estructura, yo te calculo la estructura que has de hacer aquí, tal, para que sombree, esa solución ya está hecha, ¿no? O le preguntas al jardinero, el jardinero te dirá, hombre, pues el emparrado de toda la vida. Aquí se coloca esto, pues unas parras que además luego tiene esta. O sea, la solución ya está hecha. Hemos de huir de la solución que ya está hecha. Hemos de construir la solución. Y en la solución tiene que estar el ingeniero, el jardinero, los vecinos, el del ayuntamiento, porque eso es un problema de políticas públicas, ¿no? Y hemos de encontrar esos espacios y esas metodologías para que eso funcione, ¿no? Y en ese sentido los artistas son muy buenos. Son muy buenos porque son muy disruptivos, son los que te saben construir un relato de todo eso después, o una pieza artística, en fin. Vale, y ahora era un poco, esta parte final, que yo creo que me la voy a saltar un poco, era la más aburrida. Era avanzaros un poco cuáles han sido los resultados de ese libro blanco, esa revisión que os contaba que hemos hecho del estado del arte, la ciencia y la tecnología. Pero está publicado, si queréis os puedo dar el acceso a la publicación y me ahorro contároslo porque era un poco contaros, bueno, con qué objetivos lo hemos hecho, con qué metodología. Si acaso simplemente dar una pincelada, yo creo que lo tengo aquí, sí. En la metodología lo que hemos hecho ha sido, pues, y para ser coherentes con nosotros mismos, hemos hecho un proceso con muchísimas personas, muchísimas instituciones, buscando eso, no tener ya una respuesta de antemano, que la podemos saber cuál es, sino construirla un poco entre las diferentes visiones que existen al respecto, ¿no? Entonces ha sido un grupo
amplísimo. Aquí solo he mencionado a las personas que han tenido una participación más activa. La lista se alarga muchísimo, pero bueno, simplemente mencionar la coordinación la ha hecho Pau Alsina, que es una persona que trabaja mucho en este ámbito, con mucha trayectoria académica en este sentido. La coordinación técnica desde FECIT, y ha participado, pues qué sé, Mónica Bello. Mónica Bello es la que lleva las residencias artísticas en el CERN. El CERN, ¿sabéis? Este centro tan potente de investigación, desde hace unos años lo que hace es que trae artistas, están un tiempo con ellos, lo que llaman las residencias, ¿no? Un programa de residencia de artistas. Y acaba el artista, claro, entiende aquello como lo entiende y acaba generando una pieza de arte, ¿no? Entonces, bueno, en fin, gente muy, muy significada de este ámbito. Rosa Ferrer, la directora de Matadero. Bueno, tampoco voy a mencionarlos a todos para no olvidarme tampoco de nadie. Y por último, solo dos ideas para cerrar, que aparecen en el libro blanco. Una es, antes la terminología habitual era de arte, ciencia, tecnología. Vale, yo creo que hemos de revisar eso, de hecho, y añadir la S de sociedad, ¿no? Esa idea que os contaba de la participación, de la inclusión, es decir, no puede quedar nadie fuera de todos estos procesos, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que es más correcto hablar de ACTS más que ACT, ¿no? Esa es una primera cuestión que en el libro se señala. Y luego hay una que yo creo que también es importante, y es, yo mismo a veces he utilizado, cuando hablas de este tipo de proyectos y de intersecciones, pues muchas veces se habla de lo multidisciplinar, lo interdisciplinar, lo transdisciplinar, bueno, lo adisciplinar, lo xenodisciplinar, no sé. A nivel de nomenclatura hay un poco de, yo diría que confusión. Yo mismo he utilizado estos términos como sinónimos, en realidad no lo son, ¿no? Cada uno tiene su pequeño matiz, ¿no? Entonces, bueno, en el libro un poco se explica o se intenta acotar, ¿no?, cada uno de estos términos a qué se refieren. Y sí, es que tampoco quiero entrar en cuestiones terminológicas que me parece que son muy aburridas, ¿no? Pero bueno, así, muy rápido, muy rápido. Multidisciplinar sería cuando yo combino diferentes conocimientos, pero se hace desde disciplinas diferentes y muy acotadas. Pues, por ejemplo, lo que os comentaba del panel intergubernamental del cambio climático, ¿no? Coge lo que hacen los oceanógrafos, los climatólogos, los biólogos, y eso lo compongo. Pero cada uno de los científicos trabaja en su ámbito, con su terminología, con sus herramientas, con sus métodos, ¿no? Entonces, hay diferentes disciplinas, pero de alguna manera se mantienen separadas, ¿no? Después está lo interdisciplinar, que aquí es donde yo ya mezclo, ¿no? Yo ya mezclo. Coge a un artista y le digo, oye, ¿qué piensas de los rayos cósmicos? Y le hago una pregunta que no forma parte de su disciplina ni de su ámbito de trabajo, ¿no? Y él responde pues lo que un artista puede responder sobre qué son los rayos cósmicos. Vete a saber, pero seguramente habrá algo allí interesante, ¿no? Entonces, esa es la interdisciplinariedad. Y luego la transdisciplinariedad es cuando no existen ni siquiera los ámbitos de conocimiento que forman, que componen ese relato, ni siquiera tienen unas fronteras claras, ¿no? O cuestiones que las atraviesan completamente a todas. Se habla más de transdisciplinaridad. Pero vaya, me parece que esto ya es un poco más aburrido, así que nada, yo daros las gracias a todos por vuestra paciencia y espero que os haya resultado interesante y que le ponga un poco de marco a todo lo que seguramente se va a contar estos días, que va a ser muy, muy interesante. Así que gracias a todos, y si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, encantado de atenderos. Pues no lo sé, diría que no.
Lo que... Totalmente. Sí. Totalmente. Hombre, yo Barceló, por ejemplo, de Barceló hay una cosa que me llama mucho la atención. No sé si habéis visto estos dibujos que tiene de animales, de las estancias estas de África. O sea, tú consigues ver con unos trazos muy simples de qué especie estás hablando. O sea, tiene una... O sea, eso siempre ha sido muy arte-ciencia, es decir, la ilustración científica, cuando tú haces un dibujo de una especie, en el fondo... un dibujo no deja de ser una construcción abstracta. Tienes que saber mucho de la especie porque no es una fotografía. Tú lo tienes que pensar un dibujo antes, no lo copias, lo tienes que pensar. Y entonces, al pensar, estás viendo las propiedades de esa planta o de ese animal. O sea, que decir, allí ya hay un juego en ese sentido. Y como digo, Barceló. Los dibujos estos pues yo qué sé, de primates, es que puedes ver si es un bonobo, si es un chimpancé, si es con 4 líneas. O sea, en el fondo, arte y ciencia han estado unidos siempre, creo yo. Fue en un determinado momento cuando, pues no sé por qué, me imagino porque por la necesidad que tenemos de hacer compartimentos para el estudio de las cosas, aquello empezamos a perder un poco de vista. Que en el fondo el conocimiento es único, ¿no? La cultura es única. Existen diferentes métodos de obtención de conocimiento, pero al final para construir una cultura única, ¿no? Entonces esa pregunta, ¿funcionaría bien? Yo creo que funcionarían estupendamente cualquier artista con cualquier científico. De hecho, y luego otra sensación que tengo es que los artistas son mucho más osados para entrar en terrenos y en temas científicos que los científicos para hacerlo al contrario, ¿no? Y de hecho hay muchos artistas que trabajan sobre el problema del cambio climático y demás sin tener un conocimiento científico, pero desde el entendimiento de que eso es una cuestión que nos interpela y que desde el arte también se responde, ¿no? Y se propone. Entonces yo en ese sentido sí que veo a los artistas más a favor de estas... O sea, creo que es más fácil, ¿no?, que entren en el juego que los científicos. Tengo esa sensación. Pero estoy seguro que el encuentro es fértil en cualquier caso, ¿eh? O sea, yo estoy seguro de eso. Hola. Todos sabemos dónde está en Madrid el Museo Arqueológico, el Museo Reina Sofía, el Prado. ¿Y dónde está el Museo de la Ciencia? ¿El de la Ciencia, el Nacional de Ciencia y Tecnología? Sí. Está en Alcobendas. En Alcobendas está la sede, digamos, principal, y después en la antigua estación de Delicias, en el Paseo de las Delicias, donde está el Museo del Ferrocarril. Allí están los almacenes del museo, la biblioteca, que es pública, o sea, también se puede visitar la biblioteca, y era la sede histórica, digamos, que se cerró hace unos años. O sea, que tiene esas 2 sedes en Madrid y luego la de Coruña. Bueno, yo en primer lugar agradecerte la charla porque ha sido muy rica en sugerencias y en cuestiones que quedan ahí para la reflexión, ¿no? Y voy a empezar por una de ellas, simplemente por coger hebra y por si quieres continuarla. Me da la sensación de que en la ciencia, hablo como científico, quizás hemos considerado, incluso en algún momento de la intervención lo has dicho expresamente, el arte de una forma utilitarista. Es decir, nos sirve porque nos permite llegar a más cantidad a una proporción más amplia de la sociedad, ¿no? Y entonces, en este sentido, es una mejor manera de comunicar si va acompañado de arte, ¿no? Y igual que es mejor manera de comunicar la ilustración científica a veces que 10 fotografías, ¿no? Y si la ilustración científica es suficientemente buena. Pero hay una reflexión que en parte también han mencionado que yo creo que va más allá, ¿no? Y es que los científicos quizás hemos estado demasiado acostumbrados a considerar la ciencia como una verdad universal e inalterable. Es decir, como algo completamente
separado de la sociedad, ¿no? Algo que es verdad en sí mismo y que, por tanto, no tiene verdad independientemente de la sociedad que tenga por delante. Y creo que ahí ha habido un fallo. Creo que cada vez se hace más evidente la necesidad no solo de contextualización, sino de implicación social, y creo que el arte, más que una herramienta ahí, lo que ayuda es a redimensionar la ciencia y a reenfocarla desde un punto de vista más social. Dicho de otra manera, creo que nos hace falta entrar en cuestiones de filosofía de la estética con respecto a la filosofía de la ciencia para tomar una nueva dimensión del arte como una dimensión profundamente más humana también de la ciencia, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está en parte, es lo más difícil de hacer naturalmente, ¿no? Pero creo que ahí en parte es donde, digamos, pueden apuntar muchas de estas cuestiones que has dejado indicadas, ¿no? Sí, sí. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, estoy muy de acuerdo. Y no sabría cómo responderte, o sea, subrayo lo que dices. Al final, también es muy interesante, no sé si, vuelvo a citar a Jorge Wagensberg, tiene un libro en el que analiza un poco el conocimiento científico, él dice que existen 3 tipos de conocimientos, ¿no? Está el conocimiento científico al que llegas por el método científico, el conocimiento artístico al que llegas por la práctica artística y el conocimiento religioso, ¿no? Que ese es revelado, ese no tiene un método, es un conocimiento que lo aceptas y ahí está, ¿no? Y esos 3 grandes conocimientos conforman todo, al final, el conocimiento que cada uno de nosotros podemos llegar a tener en la cabeza, en diferentes proporciones, ¿no? Y entonces, él dice, es evidente que el conocimiento revelado, el religioso, ese es un poco como el aceite y el agua, ese es que es así, ¿no? Te cae y si lo aceptas, lo tienes y te viene completo, pero no tiene un método para ampliarlo, para corregirlo, para nada, ¿no? Pero los otros dos sí. Los otros dos sí. Son métodos muy diferentes. Él dice, el de la ciencia, en el fondo, el método científico, a lo que te lleva es a encontrar lo común en lo diverso. Es decir, al final la ciencia lo que te hace ver es que cosas que te parecen muy diferentes tienen una conexión, ¿no? Pues por poner un ejemplo, los planetas y su giro en el sistema solar responden a las mismas leyes que las pelotas de billar, que las bolas de billar en una mesa, ¿no? Encontrar lo común en lo diverso, en el fondo es lo que hace la ciencia, ¿no? O sea, te permite comprender por encontrar como los denominadores comunes. Y dice, y el arte no, el arte lo que te permite es comprender desde la intuición, ¿no? Comprendes desde una intuición, que eso también existe en la ciencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, son métodos diferentes, pero que el conocimiento producto de esos métodos sí es compatible, intercambiable y demás, ¿no? Y yo creo que esa es una buena manera de ver esto. Sí. Me ha encantado la presentación que has hecho. Bueno, voy a empezar por la última transparencia. ¿Esa figura qué es? ¿Son neuronas por casualidad? Sí. Tengo que decir que el padre de la neurona es de Navarra, de Petilla de Aragón, y es que me alegra mucho ver esto, porque yo siempre reivindico que todo lo que se está haciendo actualmente en ciencia, en un tipo de ciencia, es la copia con nombre de percepción de la neurona. Y que además era un dibujante extraordinario. Claro, o sea, claro. Si alguien tiene oportunidad de ir a Petilla de Aragón, verá en su museo que es impresionante. Después, me parece muy bien, arte, ciencia, arte y tecnología. Se me ha quedado muy corto la tecnología. Creo que en el momento que estamos, la tecnología ocupa un nivel muy, muy alto. No se puede entender ciertas prácticas artísticas sin tecnología. Lo pregunto y lo digo porque creo que habría que pensar
a día de hoy qué papel juega la tecnología. Y también se me queda muy corto el tema de arte. ¿Qué entendemos por arte? Quizás prefiero que me expliques tú. Es que detrás está Amador, Alonso, etcétera. ¿Introduces temas de literatura o estamos hablando solamente de el arte, de pintura y algo de música? Es decir, ¿qué entiendes por arte? Una vez que sepamos qué es lo que entendemos por arte, que no nos vamos a poner de acuerdo, porque claro, ahí está... O sea, de arte podemos hablar todo lo que queramos, ¿eh? La literatura, sin ir más lejos, actualmente las grandes novelas, siento decirlo, las están escribiendo máquinas. Entonces, y la tecnología. Creo que hay un paso muy grande en los últimos 2 años que hay que tener en cuenta. Es mi opinión. A ver qué opinas de arte y qué opinas de la tecnología en este contexto. No, totalmente de acuerdo. Las he obviado un poco y quizá no debería haberlo hecho, pero yo siempre veo la tecnología como al servicio de. Tengo esa visión, ¿no? O sea, como Es que una genera contenido artístico, la claro, tecnología, ¿eh? Claro, por eso no es servicio, es que es generativo. Claro, claro. No, en realidad es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque efectivamente está al servicio de, pero te lleva a, ¿no? Y entonces es interesantísimo el papel que juega la tecnología en todo esto, ¿no? Y repito la idea de antes, no es nuevo. O sea, la tecnología, no sé, sabrás tú muchísimo más que yo de esto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en la pintura había determinados colores en la época que era dificilísimo conseguir porque los pigmentos que se utilizaban requerían un esfuerzo tecnológico importantísimo, es decir, que ya eso ya existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que la tecnología vista desde hoy es una cosa increíble, o sea, la tecnología es no somos conscientes del impacto que tiene en nuestras vidas, ¿no? Está absolutamente permeada en toda nuestra actividad. O sea que sí que es verdad, reconozco que quizá debería haber mencionado. Has empezado hablando de los planes de estudios. Yo creo que la gran revolución viene precisamente de los planes de estudios. No se entiende ahora una carrera de arte en ninguna universidad sin asignaturas de humanidades digitales. De la misma forma que demando, por favor, para ciencias, es que somos científicos, para científicos, etcétera, asignaturas de humanidades, porque ya está bien esa separación que hay. Entonces yo creo que se ha admitido en medicina asignaturas de esta naturaleza y en titulaciones artísticas son más complicadas. Pero yo creo que hay que empezar. Pero bueno, respóndeme sobre qué es para ti el arte. O sea, es que creo que es la gran pregunta para mí. O sea. Claro, a ver, yo me remito un poco al perfil que os contaba de quién soy. Se me hace un poco difícil, ¿sabes? Más allá de expresar como mi opinión, ¿no? O sea que por favor, interpretadlo así, es mi opinión, ¿no? Pero para mí el arte no se refiere tanto a la forma, a la formalización, ¿no? O a la disciplina, sino como a un proceso de transformación. Es como yo lo entiendo, ¿no? O sea, al final el verdadero artista es el que consigue transformar algún aspecto de la sociedad o de las personas, ¿no? Igual que la ciencia lo hace, ¿no? Un buen científico, un buen descubrimiento científico al final es transformador de la sociedad. Para mí el arte es eso, más allá de si el vehículo es una película o es un... O sea, no lo veo tanto en la forma, ¿no? Y en ese sentido, por eso decía yo que los artistas los veo más valientes a la hora de abordar los grandes retos, ¿no? Que enfrentamos, como sintiendo esa necesidad de que, ¿no? Incluso veo al arte más como... Pero a ver, bueno, insisto, yo no soy especialista en esto, pero lo veo más como el proceso más que como el resultado. Igual incluso que a veces la ciencia, ¿no? A veces es más interesante lo que pasa mientras que el resultado final, que el resultado, la forma que aquello tiene, bueno, sí, está bien, ¿no? Pero muchas veces el interés está en lo que ha pasado en medio, ¿no? Eso en ciencia muchas veces pasa. A veces vemos la ciencia como una cosa que, no sé cómo decir, infalible, que
porque no se habla de los errores en ciencia o de las... y eso es interesantísimo, cuando ves cómo a veces has llegado a algo pero has fallado, esa ruta la has descartado, aquello has visto que no. Eso es mucho más interesante muchas veces, sobre todo para contar ciencia. No contemos el resultado, contemos lo que ha pasado por en medio. Porque además eso es lo que lo hace más humano también, ¿no? Entonces el arte lo veo un poco en ese sentido, como más un proceso y que si busca algo final es como transformar, ¿no? Transformar a la... Yo quería aprovechar tu experiencia, Alfonso, tú que desde FECIT conoces todo lo que se está haciendo en el país, lo que se está haciendo en Europa, en el mundo, en el ámbito de la ciencia y del arte, en un lugar como Lerín, 1.800 habitantes, que le interesa a la gente, le interesa la ciencia, que no hay chavales jóvenes por el día, por la hora, pero que no hay chavales jóvenes, ¿dónde nos tenemos que mirar? ¿Conoces alguna experiencia que esté haciendo en algún lugar del mundo, que sea un pequeño pueblo que esté haciendo este abordaje? ¿Dónde podríamos mirarnos o qué tipo de recomendaciones nos darías para hacer un mayor desarrollo de cultura, ciencia, arte, sociedad, tecnología? Bueno, pregunta difícil, ¿eh? Yo, a ver, ayer cuando... llegué ayer y tuvimos ocasión de charlar un rato y demás, me llamó la atención este proyecto que tenéis de conectarse con la observación astronómica por la calidad del cielo que tenéis aquí y demás. A mí esa, por ejemplo, me parece que es una línea muy buena, muy buena. Y al final ese es un tema que conecta, es hablar de ciencia, la astronomía, pero también hay una parte, digamos, yo que sé, he visto que en el propio curso hay un curso de astrofotografía, ¿no? Eso es también una actividad artística, pero que se conecta con esta. Yo creo que el ámbito de la astronomía, de la observación astronómica, yo creo que ese es que habéis escogido un buen punto de partida. Yo ese es el que trabajaría, le daría profundidad y demás, pero bueno, partiendo un poco de que ya lo habéis escogido, ¿no? como una posibilidad, me parece muy buena. El turismo astronómico, eso se empieza a hablar y está funcionando. Hay muchísima gente interesada que viaja con esa excusa, ¿no? Yo muchas veces viajo pues para ver museos. Eso es lo que va en la lista primera, ¿no? Hay mucha gente que viaja para hacer observaciones astronómicas o para hacer fotografía astronómica. Entonces, conectarse a esos circuitos, a ese tipo de públicos y ofrecerles luego una actividad, digamos, que responda a ese perfil, a esos intereses, yo creo que eso, vamos, me parece una opción muy buena. No sé si te referías a esto o... Sí, pero como lo que hacemos ya lo estamos haciendo por mejorar, por ver quién está haciendo algo que está absolutamente en vanguardia y que digas, ¡buah! En Inglaterra hay un pueblecito que están haciendo una actividad o en Almería o en alguna iniciativa que tú digas, miradla porque están haciendo cosas chulas que podéis hacer un benchmarking en condiciones, copiar y mejorar. ¿Se te ocurre alguno? Si no, nos lo mandas. Vale. ¿Le piensas? Sí. No, yo una idea que he visto que me gustaba mucho, también conectada con esto de la astronomía, es como parques astronómicos. Pues por ejemplo, ¿no? Pues para entender las proporciones del sistema solar, es decir, que cuesta mucho entender qué dimensión tienen los planetas, el Sol, mucho más grande que esto, la distancia, pues llevárselo a la escala de un pequeño, ¿sabes?, de un parterre y construir, pues nada, con unas... Que decir, he visto alguna iniciativa de este tipo que me parece... Eso ya lo hemos hecho. Ya lo habéis hecho. ¿Verdad? Habéis dado un paseo por el pueblo, viendo las proporciones. Claro, ese tipo de cosas. Bueno, si se me ocurre Tú algo... piensa alguno, cuando vayas de viaje, cuando estés por ahí, veas una cosa que digas, Fetén, correo y para Lerín. Delegado. Encantado, acepto.
Bueno, pues una charla muy interesante, muy productiva. Muchísimas gracias. Yo creo que después de escuchar vamos a tener muchos puntos de referencia para poder desarrollar arte, ciencia y tecnología en Lerín, seguramente con todo el patrimonio que tenemos, con el patrimonio natural, con el patrimonio arquitectónico, y también, bueno, pues con ese patrimonio que tenemos para ponerlo en valor. Cuando preguntaba Humberto que qué es arte, yo no soy una artista, no estoy vinculada al mundo del arte de alguna manera, pero la verdad es que no me interesa tanto la definición, porque ¿qué es arte? Aquello que triunfa, aquello que se vende, aquello que se crea, aquello que se está produciendo. Casi que no me interesa, casi que me interesa la experiencia para poder trasladarla. Y si la unimos a ciencia y tecnología, seguramente tendremos un proyecto, como dice Teresa, que siempre va más allí, de poder vincularlo con personas que saben y que pueden ayudarnos a llevar a estos proyectos que pueden ser muchísimo más grandes en Lerín. Dar las gracias, yo creo que ha sido muy productivo ya de principio y tomamos nota de todo aquello que vamos a seguir haciendo y que estamos abiertas a propuestas, ¿verdad, Teresa? Así que muchísimas gracias y nada, seguimos. Gracias. Nos vamos a hacer una fotografía, porque este es el sitio chulo. Nos ponemos todos aquí y nos hacemos una fotografía de inicio de curso, ¿vale?